El 13 de marzo de 1881, el zar Alejandro II se dirigía al cuartel de la Manege, en San Petersburgo, con el propósito de pasar revista a los regimientos de la Guardia de Infantería de Reserva y la Guardia Cazaminas. Viajaba, como era su costumbre, en un transporte cerrado acompañado de 7 cosacos, incluido el que se sentaba en el pescante junto al cochero. Aquel día habían reforzado la vigilancia, puesto que tanto el zar como los encargados de su custodia sabían del descontento existente en determinados sectores de la población ante los intentos imperiales de modernizar las ancestrales leyes rusas. De ahí que al coche real le siguieran 2 trineos como medida de refuerzo ocupados, entre otros, por el jefe de la policía y el jefe de la guardia personal del zar. Inesperadamente, sonó un gran estruendo y la pequeña comitiva quedó envuelta por una nube de humo. Nadie había reparado que por la acera circulaba un hombre menudo, delgado, envuelto en un largo abrigo negro y que portaba un paquete de pequeñas dimensiones que ocultaba la bomba que había lanzado al paso del coche del zar. Se llamaba Nikolai Raisakov y no iba solo. Muy cerca se encontraba un cómplice, Ignati Grinevitsky, quien cuando vio que Alejandro II había resultado ileso y estaba en pie comprobando los desastres ocasionados por la primera bomba, lanzó una segunda a los pies del zar. El jefe de policía Vortsitsky dejó un completo testimonio escrito de lo sucedido. Aún ensordecido por la nueva explosión, herido y caído en el suelo, escuché la voz débil de su majestad que gritaba: ¡Ayuda! Reuní toda la fuerza que pude. Me puse en pie y corrí hacia el zar. Su majestad estaba medio incorporado y se apoyaba en su brazo derecho. Creyendo que solo estaba malherido, traté de levantarlo. Pero sus piernas estaban destrozadas y la sangre manaba de ellas en abundancia. Unas 20 personas con heridas de diverso grado estaban sobre la acera y en la calle. Algunos estaban bien, otros se arrastraban. Otros trataban de salir de debajo de cuerpos que habían caído sobre ellos. Rápidamente, Alejandro II fue conducido hasta el Palacio de Invierno. Aún vivía, pero salvajemente mutilado, se estaba desangrando. Apenas llegar, una mujer, su esposa, corrió hacia él gritando: «¡Sacha, mi querido Sacha!». Era la misma que, apenas una hora antes, le había rogado que aquel día no saliera de palacio, ya que su corazón le advertía que se avecinaba una tragedia. Se llamaba Catalina Katia Dolgoruki. Hacía apenas un año que habían contraído matrimonio, pero les unían 3 hijos y una larga historia de amor. Hija del príncipe Miguel Dolgorukov y de su esposa Vera Vishnevskaya, Katia había nacido el 14 de noviembre de 1847 en la hacienda familiar no lejos de San Petersburgo. Parece ser que el primer encuentro con Alejandro II tuvo lugar cuando la joven solo contaba 12 años. Fue en el transcurso de una visita que el zar realizó a su padre, con quien mantenía una buena amistad. De ahí que a la prematura muerte del príncipe Miguel Dolgorukov, el emperador ruso asumió gustoso los gastos de la educación de los 5 pequeños príncipes Dolgorukov. Se dispuso que Katia y su hermana ingresaran en el Instituto Smolny para nobles doncellas de San Petersburgo, una institución docente muy exclusiva donde se educaban las jóvenes de buena familia. Allí creció y, convertida en una adolescente, se reencontró con el zar en el transcurso de una visita oficial que éste realizó a la institución. Por entonces, Alejandro II tenía 46 años. Estaba casado con María de Hesse-Darmstadt, María Alexandrovna, desde su conversión a la religión ortodoxa rusa, quien le había dado 8 hijos, pero no era en absoluto un marido fiel. Se le habían conocido varias amantes y se sabía de la existencia de al menos 7 hijos ilegítimos. Katia, por entonces, solo contaba 17 años y, según una descripción contemporánea, era una joven de mediana estatura, figura elegante, sedosa piel de marfil, ojos de gacela asustada, boca sensual y eternamente peinada con unas delicadas trenzas castañas.
Poseía, pues, todos los ingredientes necesarios para agradar al zar, quien comenzó a visitarla en el instituto y a convidarla a dar largos paseos por el entorno. Así, poco a poco, sin prisa y quizás sin advertirlo, la joven fue enamorándose de un hombre que por edad bien podía ser su padre. Katia, sin embargo, no estaba dispuesta a ser una más de las amantes de Alejandro. En sus memorias, escritas en su retiro francés a comienzos del siglo XX, da cuenta de las presiones que ejercieron sobre ella tanto su madre como la directora del instituto. Ambas la instaban a aceptar los galanteos del zar con el fin de mejorar así el estatus de su familia. Pero ella se resistía. Se sentía como una nueva Ana Bolena, empujada por su familia a los brazos del rey, y tenía muy claro que no quería acabar como ella. Si no decapitada físicamente, sí en el más absoluto ostracismo, cuando Alejandro II perdiera el interés en su persona. No obstante, a diferencia de la inglesa, en presencia del zar se mostraba fría y nunca ideó estrategia alguna para retenerlo a su lado. Tampoco pudo poner distancia entre ellos, ya que Alejandro II la nombró dama de honor de la zarina, por entonces ya muy enferma de tuberculosis. Tal era la gravedad de su infección, que en 1866 los médicos de la corte prohibieron al soberano mantener relaciones sexuales con su esposa por miedo al contagio. De alguna manera, al parecer de Katia, la distancia impuesta en el matrimonio imperial convertía a Alejandro en un hombre libre y fue entonces cuando aceptó convertirse en su amante. También Alejandro debió considerarlo así, porque la propia Katia escribió que, tras su primer encuentro sexual, le dijo: «Ya eres mi esposa secreta. Juro que si alguna vez soy libre, me casaré contigo». Pronto se vio que la relación no era banal. El zar se comportaba como un adolescente enamorado. Instaló a Katia en una espléndida mansión cercana a Palacio, donde nacieron sus hijos y donde la visitaba varias veces a la semana. Los días que no lo hacía, intercambiaban largas cartas, a veces varias al día, en las que no faltaba el lenguaje en clave y las referencias eróticas. Era ciertamente una relación sólida, sincera y apasionada. Y ello alarmó a ciertos sectores de la corte rusa que acusaron a la favorita de infundir en el zar ideas liberales, de conspirar para convertirse en zarina y de implicarse en oscuros negocios. Era cierto que Katia tenía temperamento y criterio y que de algún modo influyó en muchas de las decisiones de Alejandro II, como por ejemplo en la promulgación del decreto que suavizaba el régimen feudal en que vivían los campesinos rusos. Pero lo cierto es que nunca intrigó para conseguir prebendas ni para ella ni para los suyos. Llegó hasta tal extremo la maledicencia en torno a la favorita que Alejandro II escribió a su hermana, la princesa Olga de Württemberg, en los siguientes términos: «Ella ha preferido renunciar a las diversiones propias de su edad y ha consagrado su vida a amarme y cuidar de mí, sin interferir en cualquier asunto, contra lo que opinan quienes quieren utilizar fraudulentamente su nombre. Katia vive solo para mí y dedicada a la educación de nuestros hijos». En 1880, cuando la zarina ya estaba muy enferma, Alejandro II quiso que Catalina se instalara en el Palacio de Invierno junto con sus hijos. La situación política del país era extremadamente inestable y temía por su seguridad ante las cada vez más frecuentes alteraciones del orden público con las que los sectores conservadores pretendían frenar las medidas liberalizadoras de la política imperial. La zarina fue la única que no se opuso. Estaba ya muy enferma y con una entereza y una magnanimidad dignas de encomio, quiso conocer a los hijos de Katia. Acudieron los dos mayores de la mano del zar y la moribunda los besó y tuvo palabras de cariño para ellos. Pocos días después, el 8 de junio de 1880, murió. Un mes después, Katia y Alejandro contrajeron matrimonio. La condición morganática de la boda impedía que Katia se convirtiera en zarina y que sus hijos tuvieran derecho alguno a la sucesión. Pero el zar le otorgó el título de princesa Yurievskaya, al tiempo que legitimaba a sus hijos. Lo curioso es que el decreto imperial aludía a la segunda boda. Es decir, no había mentido cuando al comienzo de su relación le aseguró que era su esposa secreta. Al Senado de Gobierno. Después de haber ingresado por segunda vez en un matrimonio legal con la princesa Ekaterina Mikhailovna Dolgorukaya, ordenamos que sea nombrada princesa Yurievskaya con el título de Serena Alteza.
Ordenamos que el mismo nombre con el mismo título les sea dado a nuestros hijos, nuestro hijo Georgi, nuestras hijas Olga y Ekaterina, y también otros que podrían nacer con posterioridad. Y conferimos sobre ellos todos los derechos de los hijos legítimos en acuerdo con el artículo 14 de las leyes fundamentales del Imperio y el artículo 147 de los estatutos de la familia imperial. Alexander, Tsarskoye Selo, 6 de julio de 1880. El matrimonio, no obstante, no valió para que Katia cambiara su estatus en el seno de la familia imperial. Continuó absolutamente relegada y nunca se le permitió ni a ella ni a sus hijos participar en las ceremonias oficiales, a excepción de aquellas en las que el zar intervenía directamente e imponía su presencia. Ni siquiera se la respetó durante los funerales de Alejandro II. Por el contrario, se la obligó a permanecer junto con sus hijos en el atrio de la iglesia y se les prohibió figurar en la comitiva de la familia imperial. Es más, como viuda del zar, tenía el derecho a residir en el Palacio de Invierno y al uso y disfrute del resto de las residencias reales. Sin embargo, se le impuso que renunciara a sus derechos y a cambio se la otorgó una nueva residencia así como una pensión de 3,4 millones de rublos. Harta de tanto desprecio, Katia decidió viajar a Francia y se instaló entre París y la Costa Azul. Curiosamente, fue una de las pioneras en la promoción de la costa mediterránea francesa como destino turístico de lujo. Allí vivió cómodamente, con un elevado número de personal de servicio y disponiendo de un vagón de tren exclusivo para cubrir sus desplazamientos a la capital. Materialmente, nunca le faltó de nada, pero estaba desprovista de libertad de movimientos, ya que por indicación de su hijastro, el nuevo zar Alejandro III, estaba continuamente vigilada por la policía secreta rusa. Paradójicamente, cuando cesó tal acoso y recobró la libertad, hubo de reducir su tren de vida, ya que la revolución bolchevique de 1917 le supuso la pérdida de las rentas procedentes de Rusia. Falleció en Niza en 1922. Habían pasado 41 años desde aquel fatídico día de marzo de 1881.